Doctor Rafael Calderón Contreras, muchas gracias por venir, es un gusto tenerlo aquí. No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es muy bueno hablar con la comunidad. Doctor, primero que nada, pues quería leer un poco. Usted es licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de la UAMX. También tiene una maestría en Ciencias Ambientales y Desarrollo y un doctorado en Desarrollo Internacional, ambas por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Wow. También es profesor titular, obviamente, de la UAM Coajimalpa. Fue coordinador de la carrera de Estudios Socioterritoriales. Es coordinador del Laboratorio de Ciudades en Transición Socioecológica, ambas aquí mismo en la UAM. Es también miembro del Comité Científico del South American Institute for Resilience and Sustainability Studies. Es autor, coordinador, líder de evaluación de cambio transformativo en la IPBES. Es SNI 1 y faltan cosas. Tiene un currículum increíble. Entonces, pues muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí. No, gracias a ustedes otra vez, de verdad. Doc, primero quería empezar que nos contara. Ya di una introducción a su currículum, pero cuéntenos, ¿qué hace? ¿Qué es a lo que se dedica? Bueno, mira, mi principal foco de atención académica es la geografía, en un sentido muy amplio, y cómo se aplica para la resolución o para entender mejor los problemas que nos aquejan, ¿no? Siempre centrado en lo que yo considero la máxima crisis que hemos tenido en la historia de la humanidad, que es el cambio ambiental global, ¿no? El cambio climático. Y bueno, pues desde hace algunos años trabajando con mi tema de investigación en el doctorado fue sobre acceso a recursos naturales. Siempre he estado como enfocado en los diferentes problemas que tiene el acceso a los recursos naturales. Más específicamente hablando de bosques de alta montaña, bosques periurbanos, ¿no? Infraestructura verde en ciudades también, y cómo es que la infraestructura verde nos ayuda a contrarrestar los efectos del cambio climático. Empecé hace un poquito más de 10 años a trabajar con el concepto de resiliencia socioecológica, que pues es un concepto que viene pues, desde la física, después lo adoptó la psicología y en años recientes lo adoptó la ecología para hablar de cómo nos fortalecemos para hacerle frente al cambio climático. Y bueno, los últimos 4 años, casi 5, he estado trabajando con el concepto de transformación socioecológica, que básicamente es cómo generamos mecanismos para cambiar las visiones, las prácticas y las estructuras que nos gobiernan para hacerle frente al cambio climático y reducir los riesgos socioecológicos y pues todo asociado al cambio ambiental global. Asociado al cambio. Creo que es bien importante hablar de este tema porque luego cuando alguien, digo, en lo personal, ¿no? Yo estoy estudiando biología molecular. Cuando alguien me habla de mí acerca de cambio climático, automáticamente lo mueves esta línea biológica, ¿no? Pero hay siempre otras rutas y creo que es importante justo generar estos espacios porque hay otras rutas por las que puedes llegarle y puedes lidiar con este tipo de problemáticas, ¿no? Que es el cambio climático, ¿no? O sea, porque luego nos centramos como solo verlo desde un lado, pero este mismo problema tiene como muchas vertientes que se pueden ver y analizar desde muchos ámbitos. A mí me gusta siempre verlo como no funciona la misma estrategia aquí que en China, ¿no? Son estrategias diferentes y tenemos que tener muy en cuenta pues cuál es la cultura y cuál es la sociedad que rodea como el problema para poder diseñar una estrategia efectiva, ¿no? Que vaya realmente a funcionar, ¿no? Entonces... Sí, cada vez estamos más convencidos los que trabajamos con cambio climático que es imposible definir soluciones a los problemas asociados al cambio ambiental de manera disciplinar. Es decir, las grandes soluciones vendrán de las grandes oportunidades que tengamos de sentarnos un biólogo, un geógrafo, con un sociólogo, un politólogo, un filósofo, para desarrollar mecanismos y estrategias para hacerle frente al cambio climático. No hay más. Es imposible hacerle frente a un problema complejo con una perspectiva lineal o disciplinar, ¿no? Sí, porque luego pasa mucho, yo lo he visto, ¿no? Con algunos colegas que dicen como, no, pues es que estas empresas contaminan mucho, ¿no? Vamos a cerrarlas, ¿no? Vamos a reducir. Y es como, pues no podemos tomar medidas tan drásticas porque ¿qué vas a hacer con la gente que trabaja ahí? ¿Qué vas a hacer con todo lo que importa esta empresa o todo lo que exporta?
pues ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde vas a mover todo eso, no? Entonces es como tener en cuenta todas las vertientes y creo que pues analizarlo desde distintas disciplinas te ayuda a entender que es un problema complejo, ¿no? No nada más es de contaminan mucho, Exacto. sino que tiene que ver la cultura, cómo se percibe el espacio, cuál es la filosofía detrás de eso, ¿no? O sea, qué tan arraigado de repente tenemos algunas costumbres, ¿no? Porque si no, sí, es justo solucionarlo desde una parte no es tan fácil, ¿no? Sí, así es. Bueno, afortunadamente hay espacios de colaboración transdisciplinaria en la ciencia, ¿no? La UAM Coajimalpa es una de ellas. O sea, el hecho de que tengamos un solo edificio donde estamos las 3 divisiones, donde es posible vincularnos con colegas que están haciendo cosas distintas y abordando a veces los mismos problemas desde perspectivas distintas, es una gran ventaja. Yo creo que además es una gran oportunidad para innovar, para hacer las cosas distintas, ¿no? Sí, para no repetir la forma en la que todos lo están haciendo todo por su lado y centrado con su lado, con sus ideas, con sus soluciones. Exacto. Y no es como, órale, propones esto, ¿no? Sí. Y creo que pues es justo el hecho de que estamos en un mismo espacio nos permite generar diálogos como este, ¿no? Creo que está de más preguntarlo, pero me gustaría escuchar a lo mejor su perspectiva. ¿Cuál es la importancia de su área de estudio? Bueno, mira, hablando un poco de mi formación, yo creo que la geografía ofrece avenidas importantes para entender mejor por qué la gente hace lo que hace. Y sobre todo, cómo es que lo que hacemos tiene reverberaciones en el territorio. Entonces, si lo ves, esta respuesta es muy general. O sea, engloba un montón de cosas de todos los problemas que vemos todos los días. Entonces, yo creo que es sumamente importante empezar a pensar que la geografía, como los estudios socioterritoriales, que es la licenciatura que tenemos en el Departamento de Ciencias Sociales, son vitales para entender desde una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar los problemas que tenemos en la sociedad actual, no nada más en México, sino en el resto del planeta. Y como dije al principio, creo que las grandes soluciones vendrán de formaciones transdisciplinarias. Es decir, un poco lo que hago yo es sentarme en la misma mesa de investigación con sociólogos, antropólogos, arquitectos, abogados incluso, y tratar de pensar primero en un objeto de estudio en común y luego desarrollar mecanismos útiles, innovadores, acotados al territorio, a la localidad, ¿no? Al contexto del que se hable, para que las cosas funcionen mejor, porque lo necesitamos, porque es esencial, ¿no? Sí, cuando yo llegué a esta universidad, pues nunca había escuchado su licenciatura, ¿no? Y debo confesar que, pues al principio no entendía muy bien qué funcionaba. Acercándome con alumnos de su licenciatura, entendí la importancia y la verdad es que a mí me parece una muy buena licenciatura. Ya lleva muy avanzado y no es como muy mi área, soy más biológico, pero la verdad su licenciatura me parece de las más importantes, ¿no? Porque justo cuando descubro que ustedes ven mucho esta parte social, ¿no? Cómo la sociedad tiene repercusión en el territorio, digo como, pues es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Luego hay estrategias que son como son muy imparciales, ¿no? O se tratan de aplicar parejo para todos, ¿no? Y realmente no es así, o sea, no va a funcionar. Si queremos hacer un cambio y queremos, pues esta ley va a aplicar para todos igual, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, haber descubierto su licenciatura, la de socioterritoriales, es como, a mí me abre como esta visión de decir, porque más que nada, pues luego también en biología sucede, ¿no? No te puedes centrar en solo un organismo y esperar que ese sea o sea, no puedes pensar, ok, tengo un contaminante y este contaminante entra en contacto con un organismo. Bueno, entra en contacto y lo metaboliza, ya. No, ese microorganismo o ese organismo que entró en contacto lo metaboliza y lo excreta. Después ese excreto alguien más lo recibe. Entonces es como toda una cadena, ¿no? Entonces encontré como una relación entre, pues, verlo ya no desde solo una parte individual, ¿no? Sino como verlo que tiene que ver en un ecosistema y su carrera es exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo veo, entonces, sí, me parece una licenciatura fantástica, entonces... Sí. Fíjate que si yo no hubiera estudiado geografía, yo siempre pensé que
que mi rollo era más social, más sociológico. Entonces después conocí a algunos colegas sociólogos y digo, creo que hubiera sido biólogo seguramente, ¿no? Creo que la biología está muy cercana a lo que hacemos, sobre todo no por pensar en que nosotros estamos hablando de lo socioterritorial y que lo territorial es lo biológico, sino que más bien hay procesos que, como bien dices, se pueden caracterizar en un organismo, desde un organismo monocelular, digamos, hasta un organismo social como es la Ciudad de México. O sea, la biología ofrece marcos analíticos que pueden ser aplicados a las ciencias sociales. Tengo muchos amigos en el mundo que salen de las ciencias naturales, de la biología, de la ecología, y aplican esos mismos marcos analíticos que se aplican al comportamiento de poblaciones, por ejemplo, desde una perspectiva meramente biológica al comportamiento de las sociedades actuales. Y es muy interesante como el vínculo directo que existe entre lo biológico y lo social. Al final del día, pues somos animales, ¿no? Somos animales, somos poblaciones, nos movemos igual, nos conectamos igual. Y lo que siempre digo a mis alumnos, en mi propia perspectiva de estudio, que son los sistemas complejos, solamente hay 3 tipos de intercambio, ¿no? Que son los intercambios de energía, materia e información. Entre una molécula y otra, entre una célula y otra, entre un organismo y otro, solamente puede haber 3 tipos de intercambio, que es materia, energía e información. Y lo mismo ocurre en un sistema de comunicación, en un sistema de transporte, en un sistema urbano. Solamente existen intercambios de materia, energía e información, y eso lo engloba absolutamente todo, cualquier proceso, incluso en términos virtuales, ¿eh? Entonces, bueno, lo que nos constituye como sociedad y como sistema complejo son esos intercambios, esas redes complejas de intercambio de materia, energía e información. Y ese es un proceso biológico, ¿no? No, qué chulada, qué chulada. Hablaba un poco de si no hubiera elegido esta carrera, ¿no? Si no hubiera elegido lo que estudió. Pero, ¿cómo fue que llegó a estudiar? O sea, ¿cómo de repente, yo creo que todos tenemos como un momento donde dices, quiero estudiar esto, ¿no? De repente, ¿cómo fue el suyo? Bueno, mira, en realidad esta pregunta se nos hace a los académicos muy, muy seguido, y yo creo que hay de 2 aguas. Yo creo que hay quien responde desde una perspectiva muy profunda. Tuve una visión en torno al problema. Sí. Lo mío fue mucho más mundano, ¿no? Yo en la prepa tenía un profesor que llegaba con una camioneta, él era geógrafo, nos daba una clase de geografía, llegaba con una camioneta completamente cubierta de lodo. Wow. Podía uno hacer estratigrafía con la camioneta esa, ¿no? Y entonces yo dije, ¿este cuate qué hace, no? Y la idea era un poco, pues, salir a hacer trabajo de campo, ¿no? Un poquito antes de eso, yo quería ser piloto aviador. Y entonces mi sueño era ser piloto aviador, pero bueno, mi familia nunca, pues no tuve los recursos como necesarios como para pagar una carrera tan cara como lo es aviación. Y entonces dije, bueno, pues el ejército. Y entonces mi plan era entrar al ejército. Después, por azares del destino, no pude entrar al ejército. Inmediatamente, el día que me rechazaron en la Fuerza Aérea, me regresé a Toluca a solicitar mi ingreso a geografía. Y entonces, pues así fue, ¿no? Y pues la idea detrás de ser piloto era viajar, ¿no? Claro. Viajar a todas partes como fuera posible. Y afortunadamente la carrera me ha permitido viajar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando a mí me aceptan para hacer la maestría, después de estudiar geografía en Inglaterra, yo tenía un objetivo que era conocer un país nuevo cada año, al menos uno nuevo cada año desde que empecé a estudiar el posgrado y desde que me fui a Inglaterra, ¿no? Que no conocía Inglaterra cuando me fui a vivir para allá. Y afortunadamente he logrado, desde que empecé a hacer la maestría, conocer un país nuevo, uno distinto cada año, con excepción de los 2 años de pandemia que no salí del país, pero fuera de eso, todos los años he tenido chance de conocer un país nuevo, ¿no? Entonces, pues por ahí se cumplen los sueños. Sí. Y además, pues me enamoré de la geografía prácticamente desde el primer día que pisé la Facultad de Geografía en Toluca, ¿no? Y de que conocí el potencial transformador, el potencial para entender mejor todo lo que vemos a menudo, ¿no? En nuestro trayecto a nuestra casa, a nuestro trabajo, por medio de una visión geográfica. Entonces, pues esa fue, digamos, como mi inserción en la disciplina, en la ciencia. Y después, cuando estaba por terminar mi licenciatura, participé en un proyecto de investigación
y ahí me di cuenta que lo mío era la academia y yo dije, tengo que hacerme investigador, ¿no? El rollo de salir, tener contacto con comunidades, analizar sus problemas y tratar de ofrecer soluciones es lo que en realidad pues me ayudó a decidir convertirme en académico, ¿no? Sí. Solo para recapitular un poco, la UAMX está ahí en CEU, ¿no? Allá por la Facultad de Geografía, creo que está La ahí. Facultad de Geografía es la única facultad que hay en México de geografía, Ajá, porque en la UNAM está, creo que en Filosofía y Letras, sí. también está en Guadalajara en Filosofía, no sé si en Guerrero o en San Luis Potosí sea escuela o facultad, pero cuando yo estudié había 3 o 4 universidades en el país que ofrecían geografía. Y bueno, yo nací en Toluca también, crecí, me reproduje en Toluca, ¿no? Posiblemente Órale. muera en Toluca también. Entonces, pues también había una correlación geográfica ahí, ¿no? Entonces por eso decidí también quedarme en Toluca y estudiar allá. Ujú. Qué padre. Ujú. Toluca es muy bonito. Yo A mí me encanta, la gente conozco. dice que no es muy bonita que digamos, pero yo creo que tiene mucho que ofrecer, sobre todo en términos culturales más que Ah, sí, el estéticos. Cosmovitral es precioso, ¿no? Sí, todo el mundo dice, bueno, pues solo el Cosmovitral, pero no, No, hay pero muchas más cosas que ver. sí, sí, sí. He vivido un tiempo por allá y es Ujú. muy bonito Toluca, es muy bonito Toluca. ¿Por qué cuando dice que pues, llega a Reino Unido, ¿no? Después de terminar la licenciatura, ¿cómo fue que se le presentó esa oportunidad? ¿Cómo la consiguió? Bueno, en ese momento yo no tenía idea. Yo tenía como la intención de irme a Holanda porque la Universidad de Wageningen se llama la Universidad de la Vida. Y entonces había un acercamiento muy, muy directo a la agricultura. Y cómo es que la agricultura y los sistemas alimentarios, etcétera, es una universidad que yo admiro muchísimo porque tiene ese corte como muy agronómico, ¿no? Y en ese momento cuando salí de la facultad, después de haber participado en proyectos de investigación en zonas rurales y en comunidades periurbanas, pues yo dije, lo mío es las zonas rurales, ¿no? Estaba muy clavado. Y entonces no había convenio en CONACYT y mi director de tesis había hecho su doctorado en la Universidad de East Anglia, que es una universidad relativamente joven como la UAM, cumple 60 años este año creo, me parece, No, sí. o el año que entra. Y la UAM está por cumplir 50 años, entonces bueno, estamos en ese proceso, son universidades muy similares porque son muy innovadoras las dos. Y entonces, bueno, mi director de tesis de licenciatura me dijo, oye, pues explora la Universidad de East Anglia, que es una maravilla, ¿no? Y bueno, me encantó el programa en desarrollo y dije, bueno, pues también aplico. Y coincidentemente había un convenio entre CONACYT y la Universidad de East Anglia y entonces había muchos mexicanos porque no nos cobraban mucha colegiatura que pagaba el CONACYT. Y yo apliqué al CONACYT y me aceptaron la beca, ¿no? Entonces me fui primero a aprender inglés porque reprobé el examen de inglés. ¡Qué locura! Reprobé el examen de inglés por muy poquitos puntos y entonces escribí un correo espantoso a la universidad y les dije, oigan, miren, yo reprobé el examen de inglés, pero me comprometo a ser su mejor estudiante. Entonces como que les moví el tapete y dijeron, bueno, vente un mes antes, te damos un curso de inglés. Y fue mi primer curso de inglés en la vida, nunca había tomado un curso de inglés. Wow. Y con ese inglés así muy pobre de los Beatles, de hecho, todo lo que sé lo sé porque pues me aprendí de niño las canciones de los Beatles. Y entonces los primeros meses solo respondía All You Need Is Love, ¿no? Come together. Y ya, ¿no? Entonces ya pues ahí aprendí inglés, después estudié la maestría, que es un paseo por el infierno, es una cosa tremenda. Pero después el doctorado me encantó. Estuve yo encantado haciendo investigación sobre mis temas, ¿no? Y entonces, pues fantástico. Ese fue como, digamos, el camino, ¿no? ¿Por qué la maestría fue como infierno? O sea, ¿por qué? Es en realidad para los estudiantes que deciden irse al extranjero, es porque nuestro sistema educativo en México es muy rígido, es muy especial, digamos. Y también es muy diferente al sistema educativo inglés. En Ok. Inglaterra las maestrías son condensadas en un año con fechas límite muy puntuales, con unas listas interminables de lecturas. O sea, yo tenía que leí lo que no he leído en toda mi vida en la maestría. Wow.
Tenía que leer artículos científicos en inglés, en un idioma completamente distinto, con un primer contacto con una sociedad que no era la mía, completamente ajena a lo que yo estaba acostumbrado, con una comida extrañísima. Eh, entonces fue muy duro, como la adaptación social y también la adaptación al sistema educativo, que es completamente diferente. Entonces, por eso, si digo yo, de 1000 amores hacía 3 doctorados más, pensaría en hacer otra maestría. Ok. Creo que es como bien importante a lo mejor este tema porque pues, es lo primero que uno hace, ¿no? O sea, termina la licenciatura y luego uno quiere seguir estudiando y se topa con maestrías así. ¿Por qué usted ya sabía en la maestría cómo iba a ser el doctorado? ¿O también era como chance también eso en una bala? Eh, Sabía que me iba a quedar en Inglaterra porque me encantó el país y me encantó el sistema educativo y me encanta la seriedad con la que se toma a los estudiantes de posgrado, ¿no? Ok. Y estudiantes en general. Y de hecho, haciendo un paréntesis, es de lo que más me gusta de la UAM. El rol que juegan los estudiantes es central. O sea, los estudiantes aquí en la UAM son el centro neurálgico del desarrollo tecnológico, científico de la universidad. De tal manera que nosotros no somos profesores solamente, nosotros somos profesores investigadores. Y se espera que lo que tú recibes como estudiante de la UAM venga directamente de la experiencia de investigación de la persona que está enfrente como profesor. Entonces, contrario a muchas universidades, aquí no hay profesores de docencia nada más. Todos somos profesores investigadores. Sí. Entonces es una gran ventaja y eso es algo que también pasa en Inglaterra y me gustó muchísimo, entonces me quedé allá. Y también la Escuela de Desarrollo de la Universidad de East Anglia y la Escuela de Ciencias Ambientales de la universidad son muy reconocidas en el mundo. Entonces, mientras estaba haciendo la maestría, yo empecé a medirle el agua a los camotes, ¿no? Y ver si habría alguien que quisiera recibirme como estudiante de doctorado. Y afortunadamente hubo quien dijo yo y un par de colegas dijeron, ok, nosotros nos encargamos de Rafael y hicimos cosas bien bonitas, bien padres, que todavía utilizo en mis clases, que todavía recuerdo y que todavía publico también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue una buena vinculación entre la maestría y lo que hice en el doctorado. Uh-huh. Es bien importante, creo que siempre salir, ¿no? O sea, siempre los que se decidan seguir estudiando, buscarle en otro lado, ¿no? O sea, no quedarse como en el mismo lado, porque justo de estas vinculaciones de repente que uno tiene con otra gente, pues agarra otra experiencia, ¿no? Yo siempre he dicho que, sobre todo en Latinoamérica, estamos acostumbrados o queremos nacer, crecer, reproducirnos y morir a 10 metros de nuestra madre. Es decir, no queremos movernos del lugar donde nacimos, está muy cerca de nuestra familia, etcétera, porque claro, tenemos una serie de lazos emocionales y familiares muy fuertes, ¿no? Y eso es bueno, es lo que nos caracteriza como sociedad, pero en términos académicos creo también que es vital un poco deshacerse de la endogamia, es decir, no tratar de hacer la licenciatura, la maestría y el doctorado en el mismo lugar donde te formaste, sino más bien extender la experiencia. Eso incluye irse al extranjero. O sea, en la medida de las posibilidades, uno como estudiante de licenciatura tiene que ser muy bueno para asegurar que haya un lugar para ti con una beca en el extranjero. Sí. Y si le quieres agregar una capa extra de complicación, haz un posgrado en otro idioma que no sea en el español. Sí. Y no lo digo porque los posgrados en Inglaterra o en Estados Unidos sean mejores. Nosotros en México tenemos posgrados que son mucho mejores que cualquier posgrado europeo o gringo, sino porque te da una capa extra de experiencia que te hace crecer como persona. Entonces, estudiar un posgrado no tiene que ser solamente complementario al título académico, sino más bien tiene que ser complementario a la experiencia personal, ¿no? Y eso se valora muchísimo. Yo veo a mis estudiantes que regresan de la movilidad internacional en la licenciatura con una visión completamente distinta. Yéndose a Colombia, yéndose a Chile, a Argentina. Vamos, si te vas a Francia, a Inglaterra, hasta Estados Unidos, regresas con otro tipo de herramientas sociales y personales que te ayudan a crecer como académico también.
Esto que menciona del idioma creo que es bien importante, ¿no? Ujú. Porque a veces se ve el idioma nada más como, pues habla distinto, ¿no? Pero creo que el idioma es una herramienta. Y yo sí te doy el idioma con lo que hablo, no solo te estoy dando la forma en la que te comunicas, te estoy dando todo el contexto de mi entorno, ¿no? O sea, a Exacto. través de mi idioma uno puede conocer cuál es la cultura de esa comunidad, ¿no? Hay palabras que luego no tienen traducción. ¿Por qué? Porque tienen un mero significado social, ¿no? De cultura. Entonces, creo que es muy cierto esto de pues, justo buscar a lo mejor un posgrado en otro idioma, porque te abre, ya no solo lo ves como desde mi perspectiva, sino ya lo aterrizas en otro. Entonces, es un... Aprendes el idioma, pero aprendes la cultura. Sí, Y incluso también adoptas esa cultura hasta cierto punto, sí, ¿no? El rollo de llegar puntuales, de hacer las cosas como estructural, para muchos es demasiado cuadrado, por ejemplo, pero bueno, es parte de lo que tú aprendiste a hacer en claro. términos científicos y que lo llevas también a tu vida personal. Entonces, por eso mismo, agregarle una capa de complejidad al asunto te ayuda porque te agrega una capa de complejidad como persona. Ujú, sí, Y hablando de la UAM y de mis estudiantes y de todo el mundo que yo conozco acá, nosotros no estamos en el juego de repartir títulos académicos. Estamos en la responsabilidad de crear y de formar personas distintas. ujú, Entonces, ese es el rol de la universidad pública sobre todo. Nosotros no tenemos un negocio atrás. Lo que nosotros queremos es formar mejores ciudadanos, mejores personas, mejores académicos, por supuesto. sí, Pero en ese claro. orden, ¿eh? Sí, Mejores personas forman mejores científicos, mejores académicos, claro. mejores profesionistas. Sí, se empieza desde la persona, o sea, no podemos, y esto que menciona de no hay un negocio detrás, ¿no? No hay como de, Ujú, vamos a extender entonces ahora la matrícula y ahora vamos a aceptar a tantos, ¿no? ujú. Y solo para llenar más lugares o solo para Exacto. que la universidad empiece a percibir más dinero, ¿no? Siempre hay una presión política para eso, Sí, pero la UAM por eso es autónoma. Por eso la universidad pública tiene que proteger, salvaguardar su autonomía. Porque si no, caemos en el riesgo de que la universidad sea un negocio como muchas otras. Hace algunos años había una universidad que decía, te preparamos para comerte al mundo. Era el eslogan de la universidad. ujú, Y no va por ahí. Yo creo que la lógica mercantilista no debe entrar en la universidad pública porque justamente estamos en otro negocio. Nuestro negocio es radica en formar mejores personas que no se van a ir a comer al mundo, sino que van a ir a complementar el mundo, van a ir a entender mejor el mundo para ofrecer alternativas, porque es lo que se necesita, ¿no? creo que le dio el punto, o sea, de repente uno quiere elegir una carrera por, es que esto me va a dar de comer, es que Ujú, hay mucho dinero. Hay veces en las que la licenciatura se ve como el fin, ¿no? Yo quiero estudiar esto porque quiero tener esa licenciatura. Y creo que siempre tiene que ser un medio. ujú, Yo quiero estudiar esta licenciatura porque con las herramientas que voy a obtener ahí, puedo entonces hacer esto. ujú, Puedo ujú, entonces el día de mañana llegar a otro lado y, órale, va con todo lo que aprendí, aplicarlo. No ujú, se tiene que ver como, pues voy a estudiar esto y pues luego veo qué hago, ¿no? Sino ujú, ujú, pensarlo como, con todo lo que voy a aprender, quiero y sí quiero, porque pues tiene que estar ahí la misión, ¿no? Tiene que estar la misión ujú, desde, pues querer justo ser una mejor persona, ¿no? ujú, Y nace desde, pues no vas a, o sea, no entras a algo desde mi perspectiva para ganar más dinero, ¿no? No ujú. debería. Exactamente. Mira, yo siempre le digo a mis estudiantes, aquí estamos en un punto muy álgido y es un punto neurálgico en la historia de nuestra demografía. Para no hacerlo tan complejo, muchos de nuestros estudiantes, me incluyo incluso, muchos de nosotros somos los primeros en estudiar una licenciatura. En mi familia yo soy el primero en tener un posgrado, por ejemplo. Afortunadamente ya hay más, ¿no? Ujú, Dentro de mi familia, pero en muchos de nuestros estudiantes son los primeros en estudiar una licenciatura, por ejemplo, no, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una gran laja que tenemos cargando en socioterritoriales, que como nadie sabe qué es socioterritoriales, entonces incluso los papás de nuestros alumnos los un poco los amedrentan y sobajan hasta cierto punto porque pues se piensa que el dinero está allá.
y tu objetivo tiene que ser vivir bien, y vivir bien es ganar dinero, entonces estudia otras materias que se conozcan más, medicina o derecho, no sé, ¿no? Y no está mal pensar así, pero yo creo que hay que cambiar el enfoque, como tú lo dices. Vivir bien no es ganar mucho dinero, sino, por mucho que suene cliché, vivir bien es ser muy feliz. Entre más feliz uno es con su profesión, tiene más asegurado que le va a caer el dinero. El dinero viene directamente después, pero es proporcional al grado de felicidad que te da el hecho de estar formado como tú quieres estar formado. Y bueno, nunca es bueno ponerse como ejemplo, pero la verdad es que la geografía y formarme como geógrafo, como maestro en ciencias, como doctor en desarrollo, a mí me ha dejado muchísima felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la clave del asunto. No formarse o no buscar ganar mucho dinero o ser la mega vaca sagrada de la academia, sino más bien ser el más feliz. Y ese es el juego, ¿no? Es el objetivo central del juego. Qué gusto oírlo de esa forma, porque creo que pues, luego uno se va mucho por esta cuestión de percibir más, ¿no? Y que todo tiene que estar justo en percibir, pero usted menciona un punto bien importante. Creo que como sociedad ahorita estamos en un punto bien crítico donde ya no podemos estar buscando enriquecernos más en los bolsillos y que esa es la motivación, ¿no? Porque pues entonces, que es importante, considero que pues, obviamente es importante, no vive de sueños o de amor. Pero híjole, ¿eso cómo te ayuda? O sea, tener una buena motivación, tener una motivación que esté arraigada a lo que te apasiona, te va a hacer moverte bien cañón. Claro, o sea, y creo que algo que siempre pienso es, todo es difícil. O sea, todo por donde le busques actualmente, por la cantidad de personas, por la cantidad de recursos, todo es difícil. O sea, todo se vuelve complicado, todo tiene su reto. Creo que la gracia está en hacer algo que te guste, porque yo lo he visto con muchos compañeros, ¿no? Van, se sientan, toman la clase y yo me gusta verlo de esta forma. En la universidad tenemos dos mochilas. Una, donde pones todo lo que te da la universidad, y en otra, todo lo que haces con eso que te da. Hay gente que nada más viene y se carga de cosas que le da la universidad. Bueno, ya voy a mi casa, ya, y descanso, ¿no? Esta filosofía de voy a llegar y voy a descansar. No soy tan partidario de la idea de descansar, porque es como, a ver, te gusta, ¿no? Cuando creo que algo te gusta, no se siente como descanso, porque no es cansado hacer eso. Es que le inviertas tiempo, es que le inviertas energía, pero no se vuelve, híjole, es que necesito vacaciones de esto. Porque creo que estando en la cosa que te gusta, todo el día se siente como vacaciones, porque se siente como un parque de juegos. Yo cuando de repente estoy en los laboratorios, estoy haciendo lo que me gusta, es como, neta, me van a pagar por esto. Es una chulada, o sea, porque se siente como, puedo hacer esto todo el tiempo, todo el día. Y no es más, lo haría sin pagar. Esa es la clave del asunto. Que aquí hay dos cosas importantes. Yo creo que la primera es que cuando yo les digo a mis estudiantes, y se los digo, por eso me gusta mucho dar introducción a estudios socioterritoriales, que es la primera clase que ellos toman. Sí. Y yo les digo, hey, ustedes decidieron este camino y el reto de nosotros como profesores es lograr que ustedes nunca más vuelvan a tener vacaciones. Porque uno sale, te pones los lentes de socioterritoriólogo y ves las cosas completamente diferentes. Y en lugar de tener vacaciones, ese viaje a la playa que ibas a hacer con tu familia, esa salida a la montaña que ibas a hacer con tu novia, etcétera, 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 se convierte en una salida de campo. Y es imposible quitarse el chaleco y los lentes de socioterritoriólogo. Lo empiezas a analizar todo desde una perspectiva académica. Y eso no es malo, eso es bueno. Eso pues, implica e indica que tú estás centrado en una responsabilidad de entender desde una perspectiva diferente lo que ves. Eso es lo primero. Lo segundo es que, híjoles, muchas veces, y esta es como la idea tradicional de formarte en la universidad, vas por el título. Es lo que tú dices de las dos mochilas, que me lo quedo para mí. Es cierto, la gente viene por el título. Y entonces, si estás enfocado en obtener un título y este es el fin de tu estancia en la universidad,
Con que te pasen lista tienes. Pues sí, No hay más. sí. Todo lo que esté alrededor. Entonces, bueno, habemos algunos que nos hemos clavado desde la licenciatura y decimos, ok, esto lo tenemos que hacer porque es lo que me va a formar como persona. Y entonces eso lo cambia por completo todo. Al grado que habemos los que decimos, yo haría esto sin que me pagaran. Sí. Y bueno, pues por ahí está la clave del asunto. Ahí está la clave de formar, ¿no? Formar personas. Porque es justo creo que el punto central, ¿no? Cuando, y digo, luego el sistema en el que estamos a veces no ayuda mucho a eso. Porque sales de acá, tienes que luego meterte, ¿no? No te da esta chance de prueba de aquí, prueba de prueba de este. ¿Qué te gusta, no? Es como, órale, tienes que aventarte luego esto, ¿no? Y siento que es el principal problema por lo que luego la gente anda como, pues desmotivada, ¿no? Yo luego, pues en varios eventos, en varias cosas, pues veo que, ¿cuántos vinieron? Ah, pues vinieron 3, 4, ¿no? Bueno, pues ni modo, o sea, la verdad, a veces siento que es preferible. Una vez algún profesor me lo dijo, yo prefiero que se den de baja de la carrera, si no les gusta, a que estén y vayan a ejercer frustrados. Y es... Sí, completamente de acuerdo. Pero mira, yo lo pienso y digo, a ver, si no te puedes quedar en una silla incómoda un minuto, ¿por qué te quedarías en una licenciatura que no te llena, que no te hace feliz, que no sabes, que no te mueve las entrañas? Sí. Entonces, bueno, por eso no te quedas en una relación tóxica, por eso no te quedas en una casa donde te odian, por eso no te quedas en un lugar en el que estás incómodo. Por las mismas razones que te levantas de una silla incómoda, te tienes que mover de carrera, de relación, de lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, no pasar un minuto en un lugar donde no eres feliz. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. No solo en términos académicos, ¿eh? O sea, la idea es justo pensar que vamos a buscar un trabajo no por buscar el trabajo y no por ganar dinero, sino porque sea el lugar donde me voy a desarrollar como persona y donde voy a ser feliz. Ahí es el punto. O sea, no buscarlo desde cuál es el que más ceros tiene, ¿no? Sino como yo, con todo lo que sé, ¿qué puedo hacer en este trabajo? ¿Cómo puedo complementarlo, ¿no? Sí. Y creo que ya hemos tocado esa palabra, ¿no? O sea, y fíjate que otro punto importante y que es una verdad innegable es que conforme pasa el tiempo se hace más complicado llegar a ese lugar a donde tienes que llegar con una licenciatura o con una ingeniería. O sea, sí, en estos momentos es importantísimo complementar tu formación. Ok, si tú descubriste que tu rollo es mucho más técnico, hazte una especialidad o 2 o 3 especialidades y entonces estás enfocado en algo muy específico. Sí, claro. Te mueve la tarea, la academia, la ciencia, etcétera. Entonces hazte una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Si te quedas con la licenciatura, pues ya no basta. Ya no basta, ¿no? Hay que seguir creciendo, pues ni modo. sí, creo que tristemente pues ya somos tantos, ¿no? Que ya hay competencias y así como tú hay habilidad, o sea, hay 5 con las mismas habilidades, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, en esas 2 horas que pasas sentado viendo TikTok, te rebasaron 30 por la izquierda, ¿no? Sí. Que en lugar de estar viendo TikTok, se pusieron a leer el libro ese que debías leer tú primero, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, somos más. Sí. Pero proporcionalmente seguimos siendo una gran minoría los que tenemos un posgrado en el mundo, ¿eh? Y yo creo que eso es importante también. Tenemos que empezar a pensar más allá de que tenemos una nacionalidad. Es decir, sí somos mexicanos, tenemos que ser orgullosos, etcétera, pero somos ciudadanos del mundo y nos tenemos que empezar a comparar en esa escala. En la escala, 3% de la población, 3% de la población, imagínate, tiene un posgrado, maestría, ¿eh? Sí. Doctorados mucho menos. Entonces, somos una minoría. En un planeta que tiene 8.6 mil millones de personas, hay espacio para todos, ¿no? Sí. La gran disyuntiva es pues, perder el miedo de pensar que nos podemos separar de nuestra mamá, ¿no? Y de que tenemos un mundo muy grande para caminar. Ese es el rollo. Hay que moverse. Y no es solamente en sentido geográfico, hay que moverse personalmente.
Me gustó mucho la forma en la que lo ven, ¿no? Y creo que esta parte de desprenderse de repente de donde uno nace, donde uno crece, o sea, lo cómodo siempre va a ser muy llamativo, pero creo que un globo solo se expande cuando lo que está por dentro obliga a que la misma plástico se estire, ¿no? Exacto. Más allá de lo que se puede estirar. Si lo dejas solo en lo que no se estire, pues va a quedar un globito así, ¿no? Pero Claro, cuando lo llevas a este límite, es ahí. Y lo de que nos comparemos con el mundo es totalmente cierto, ¿no? Sí. O sea, tenemos estudiantes y tenemos, pues, profesores y tenemos la capacidad para irle a echar competencia a alguien más, ¿no? O sea, no, de repente creo que nos pasa, desde mi perspectiva, a lo mejor como mexicanos, no sé si eso sea en algún otro lado, pero pasa, ¿no? Ay, no, pues es que cómo voy a ir acá. No, se puede porque pues, tenemos la capacidad, ¿no? O sea, y todo nace desde pues, creérsela, ¿no? Primero pues hay que creérsela que uno puede, porque si dices, no, pues a lo mejor no puedo. Sí, siempre pasa con los estudiantes que nos vamos a preparar en otros países, ¿no? Es una cuestión de miedo, ¿eh? Sí. Es una cuestión de miedo total. No es que yo, después de tantos años de ser académico, no es que no me dé miedo pararme frente a una audiencia a dar una conferencia en inglés. Pues claro que se siente, ¿no? Porque no es tu idioma, porque es más fácil expresarte en español, porque hay... Pero en realidad es una cuestión de quitarse el miedo, ¿no? De decir, bueno, pues si tengo acento porque soy mexicano y a veces no me acuerdo de alguna palabra y no me la sé, pero bueno, pues voy a expresar lo que tengo que decir. Contrario a lo que viven otros colegas de otros países que no pueden expresarse más que en un solo idioma, ¿no? Entonces justo todo lleva a lo mismo, al hecho de que el miedo siendo el único sentimiento, el único de todos los sentimientos que inmoviliza, que te impide hacer cosas, ¿no? Pues siendo conscientes de que el miedo es lo único que inmoviliza, te abres todas las puertas que quieras. Quieres hacer un posgrado y no lo haces, es porque tienes miedo, ¿no? Quieres hablarle a esa chava que te gusta, pero no lo haces, pues es porque tienes miedo, ¿no? Quieres hacer una tesis revolucionaria que modifique, pero no lo haces, es porque tienes miedo. Entonces yo creo que en la medida en la que uno poco a poquito vaya quitándose los miedos y limando esas barreras, estamos listos para hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Con todo la formación que tiene, con toda la que ha vivido, que es como lo que dice, esto es lo más importante que he aprendido, ¿no? Yo creo que lo más importante que he aprendido en estos años ha sido que lo más importante es ser feliz. Eso es lo más importante. En la academia es muy fácil desviarse y pensar que lo más importante es tener más puntos, más publicaciones, más proyectos, más dinero, Y yo creo que entre más feliz uno es, más de esas cosas le llegan. Entonces, lo he dicho en muchos foros, en muchas oportunidades. Yo tengo la fortuna de compartir esta universidad y mi trabajo con colegas que yo considero que son mucho mejores académicos que yo. Pero me cuesta trabajo pensar que alguien es más feliz que yo estando acá. Y bueno, eso a lo mejor con el tiempo pasa, no sé, a cuando me vuelva más viejo o algo. Reconozco que mis compañeros son muy buenos académicos y como te digo, mucho mejores que yo en muchos sentidos. Pero no sé si hay alguien más feliz, te lo juro. Entonces, bueno, si hay algo que he aprendido es eso, que para mí lo esencial es ser muy feliz. Creo que me gusta verlo desde cuando uno se procura por ser feliz, hace más impacto. Porque las presencias no pasa desapercibidas, ¿no? Es como, oye, ¿qué onda con lo feliz de este chavo, no? ¿Qué onda con lo buena onda, no? Y también se nota hasta en proyectos, me atrevería a decir. De repente entonces ya uno hace un proyecto que, oye, vamos a aplicar esto, ¿no? Vamos a ver cómo desarrollamos esto para llegarle a esta... Y recibe esa gratificación, entonces... Sí, creo que sí hay un componente muy importante, muy aplicado en meterle una inyección de sentimientos a lo que uno hace. Y creo que eso ayuda muchísimo. Como dices, uno crece, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero fíjate que académicamente también me ha ayudado mucho pensar que, dado que yo estoy siempre trabajando con sistemas complejos, con teoría de sistemas, etcétera, 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 siempre es posible usar lo que uno aprende académicamente en nuestro entorno personal. Sí. Entonces yo siempre estoy pensando en sistemas complejos y siempre digo, ok, a ver, esto se puede entender desde la perspectiva de la panarquía de los sistemas, ¿no? Una de las cosas que mejor he aplicado aquí en la universidad es justamente esta idea de la panarquía y del ciclo adaptativo, que afortunadamente me invitaron del consejo académico para formar parte de una comisión para el memorial del COVID, ¿no? Y lo primero que yo pensé es que las universidades son lugares que a veces se llenan de placas con nombres de gente muerta que nadie lee. Y justo cuando yo estaba en Inglaterra, en la Catedral de Norwich, que es la ciudad donde yo estudié, había una especie como de laberinto, que en realidad era un caminito en forma de laberinto redondo, circular, que representaba el camino que había seguido la reina Isabel hacia la iluminación. Y yo le propuse a la comisión crear un jardín que hablara de un principio de sistemas complejos, que es el ciclo adaptativo. El ciclo adaptativo tiene una forma como de 8. De hecho, lo tengo ahí en mi oficina, en todas partes donde siempre tengo un ciclo adaptativo. Todos los sistemas tienen 4 fases y se mueven en esta trayectoria en forma de ciclo, ¿verdad? Como de un infinito, que es la parte donde el sistema nace, se desarrolla, llega a la madurez y luego tiene una crisis, una ruptura amorosa, una pérdida de un ser querido, una crisis económica, una pandemia también. Y entonces el sistema se rompe y entra a una etapa de destrucción, donde el sistema tiene que atravesar esta etapa de destrucción y entrar a un periodo de reorganización para volver a nacer. Este es un principio de la física, es un principio de los sistemas complejos. Pero todos atravesamos por la misma trayectoria. Todos tenemos un problema que nos inmoviliza, que nos da miedo, que no sabemos qué hacer. Entonces yo les propuse, hagamos un jardín de la resiliencia con el mismo principio. Usemos un espacio de la universidad donde tienes ese problema terrible y entras a caminar el ciclo adaptativo en contemplación. Y sabes que absolutamente todo va a pasar. Todo va a pasar. Estás en este punto de incertidumbre, que a lo mejor el sistema te está acercando a una crisis o estás en ese momento de la crisis. Pero mira, vienen 2 etapas, ¿no? Tienes que liberar energía y luego vas a entrar en un proceso de reestructuración y va a pasar. Y la idea es que todos los que perdimos un ser querido, los que nos pusimos tristes, nos deprimimos, nos reestructuramos durante la pandemia, nos robustecimos como institución, como sistema y salimos del ciclo adaptativo con una visión completamente distinta. Y mi sueño es que ese jardín sea usado por la comunidad, ¿no? Esa persona que no sabe a dónde ir, que no sabe qué hacer, que entre al jardín a pensar, a reflexionar y todo va a pasar. Pero ojo, también pasa cuando tú crees que eres el rey del mundo. Cuando todo el mundo te está escuchando, cuando te ponen atención, cuando de repente todo te está saliendo bien, cuando hay artículos tuyos en línea, cuando la chava que te gustaba te hizo caso, etcétera. Todo eso va a pasar también, porque estamos en el mismo ciclo adaptativo. Entonces, afortunadamente, pues pasé este mensaje en la comisión y estamos poco a poco haciendo que la comunidad se integre en esta idea y deje de pensar que la resiliencia es un concepto, como leí por ahí que dicen que es un concepto neoliberal no sé, claro que sí lo es, como muchos conceptos, como la sustentabilidad, etc. Pero nosotros le damos un significado. Claro. Si nosotros usamos este espacio que nosotros creamos como una herramienta para salir de nuestros problemas, para entender que todo va a cambiar, que todo va a estar mejor, todo va a cambiar porque es un mismo camino que siguen todos los sistemas. Nosotros hacemos un espacio que es útil, porque todos tenemos problemas. Y todos los problemas son iguales. La chica que está sufriendo porque vio a su novio en Instagram es exactamente el mismo problema que el compañero que se divorció, ¿no? O que perdió a sus padres en la pandemia.
¿no? Es el mismo grado de importancia en los problemas y todos comparten el mismo ciclo adaptativo. Entonces, bueno, eso que te digo, pues es una aplicación científica, académica, que se puede utilizar para adoptarse en muchos otros rubros de la vida humana y que ayuda. O sea, la ciencia está al servicio de la humanidad y se tiene que aplicar en un montón de áreas. No porque yo estudie biología molecular, lo que yo sepa no le va a servir al socioterritoriólogo, no, al contrario. Lo que yo estoy aprendiendo es útil. Pero para eso creo que era Richard Feynman, el físico, que decía que entre más alejado esté el tema de investigación, entre más alejado esté algo a mi propio interés académico y científico, más interesado debo estar. Sí. Y eso es algo que nosotros los académicos tendríamos que aprender y poner más en práctica, ¿no? Me pasa todo el tiempo como jefe de departamento. Trato de hacer un seminario temático para los profesores y llegan solo los que están interesados en el tema. O llegan solo los estudiantes que están haciendo su tesis sobre el tema. Y no, entre más alejado esté el tópico, más me debe interesar. Es mi responsabilidad interesarme más porque está más alejado de lo que yo sé y de lo que me interesa. Solo así nos formamos transdisciplinariamente, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer, y yo creo que la ciencia es eso, es el eterno buscar en qué aplicar lo que sabemos. Quiero recalcar esta parte de hacer este espacio, ¿no? Porque es útil este espacio y tiene repercusión en toda la comunidad, ¿no? Y este espacio, la creación de este espacio, como lo venimos platicando, no está ligada a puntos, no está ligada a puesto, no está ligado a nivel de investigación, está ligado a esta pasión, este amor de qué estoy haciendo, ¿no? De cómo lo que sé puedo aplicarlo y puedo dejar algo para todos, ¿no? Entonces, y es creo que donde tenemos que pegarle, ¿no? No tenemos que, creo que, estar persiguiendo títulos, puntos, conmemoraciones. Tenemos que estar persiguiendo con yo lo que hago, qué de lo que sé le sirve para aplicarlo ahorita, ¿no? Porque es ahí donde creo que nace la magia, ¿no? Es ahí donde entonces uno no piensa desde su área, sino dice, ok, pero tengo que ver entonces el espacio, pero tengo que ver entonces física, ¿no? Tengo que ver entonces, sale un poco de la cuadratura, porque cuando buscas hacerte más y conseguir más conmemoraciones en tu área, te quedas en tu área, ¿no? Pero estas partes creo que te obligan a pensar no solo en tu área, sino más fuera. Entonces, exacto, yo creo que por ahí es. Yo creo que es utilizar la ciencia para entender tu posición en el sistema planetario, en el mundo, ¿no? Sí. Y entendiendo mejor tu posición, tienes más herramientas para incidir de manera positiva. Ahí está el asunto, ¿no? Justo hoy mismo tuve una sesión con alumnos donde la discusión era, la sociedad humana es perversa por naturaleza. Hay científicos que lo han dicho, ¿no? Y hay otros que han dicho, no, a veces el sistema obliga a las personas a jugar un rol que no es muy bueno para la colectividad. Hay veces que uno maximiza sus beneficios personales y a corto plazo. Y entonces, bueno, no podemos culpar al zorro por comerse la gallina, ¿no? Forma parte de un sistema. Claro. ¿no? Entonces, más bien hay que analizar ese sistema. Y por ahí yo creo que tendríamos que incidir más como científicos, ¿no? Y otra vez, como te digo, dejar un poco de pensar que en este planeta, en esta era geológica que es el antropoceno, no podemos volver a vernos como científicos disciplinares. Ya no podemos. Tenemos que sentarnos a trabajar con el biólogo, con el antropólogo, con el sociólogo, y listo. Es la única solución real que tenemos a las crisis que nos están afectando, ¿no? En cualquier área del conocimiento, en cualquier área. Por muy técnico que sea el problema, por muy técnica que sea la solución,
su aplicación tiene que ser colectiva. Y entonces, ahí es donde entramos todos. Sí, creo que el problema siempre viene de la otredad, ¿no? Siempre viene de yo estoy separado de tus problemas, yo yo nada más, o sea, y de estas divisiones, ¿no? Que luego nos ponemos, no es que yo soy de otro lado, yo no sé. Son problemas que nos atañen todos estamos en la misma roca flotante, ¿no? Entonces, creo que sí, y por la cantidad de personas y por la historia, el tiempo en el que nos encontramos ahora, creo que conviene dejar de pensar como uno mismo, ¿no? Y empezar a ver de qué forma podemos crecer en conjunto. Entonces, en esta agenda de investigación, la última que yo he desarrollado sobre transformaciones, pues con un equipo ahí transdisciplinario, internacional de trabajo, por 4 años estuvimos tratando de investigar pues qué es la transformación y cómo generamos transformaciones reales. Sí. Lo que descubrimos, que no es el hilo negro tampoco, pero lo que clasificamos, digamos, es que hay 3 cosas que se tienen que transformar. Y este es un mensaje poderosísimo que tendría que pasarse a todas las disciplinas del conocimiento. Hay 3 cosas. Están las estructuras que nos gobiernan, ojo, no solamente la parte formal, la legislación, sino más bien cómo nos organizamos como sociedad. Las prácticas, es decir, cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y las perspectivas, las visiones, qué es lo que entendemos, cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, si tú modificas con tu práctica una sola, por ejemplo, si de repente inventas un procedimiento que mejora una práctica, entonces a lo mejor generas una transición energética o una transición productiva o una transición económica, ¿no? Pero necesitamos una transformación. Entonces, para transformarse realmente necesitamos cambiar nuestras prácticas, nuestras estructuras y nuestras perspectivas. Y eso, ahí sí hay un rol para todos. Todos jugamos un rol. Desde el científico más duro hasta el filósofo más suave. O más rudo también, ¿no? Entonces sí, hay un rol para todos. Hay un rol para todos. Y tampoco implica que tengas que tener un doctorado para pensar que tienes que empezar a trabajar en eso. Hay que empezar a trabajar desde nuestra formación y desde nuestra persona también. Cambiemos nuestras prácticas, nuestras estructuras y nuestros valores. Y listo. Sí, todo empieza desde qué es lo que hace uno con el tiempo libre, ¿no? Sí. Si uno en el tiempo libre pues prefiere lo que ya dijimos, o sea... Esto pareciera muy científico, pero la verdad es que mi abuela nos decía cuando éramos niños, hace unos años, que hay 3 cosas que se pueden controlar: la lengua, la conducta y el carácter. Y yo ahora que te lo estoy mencionando ahorita, pues lo asocio con los mismos principios que después de analizar 5 millones de piezas de literatura en 7 idiomas distintos, pues es exactamente lo mismo. Las abuelas lo conocían desde siempre, ¿no? La lengua, la conducta y el carácter, las prácticas, las estructuras y las perspectivas. Sí, hay sabiduría de repente que uno no la ve, No sabemos escuchar, perdemos la noción de escuchar y de ver las cosas, ¿no? Y es normal, estamos imbuidos en tantas cosas que dejamos de creer en la magia. Es eso. Exacto. Bueno, pues creo que estamos llegando al fin de la entrevista. Qué mal, porque está siendo increíble, pero bueno. Doc, me gustaría, pues tiene el foro abierto, ¿quiere dejar algún mensaje, algo que los estudiantes, la gente que nos ve, se lleve? Sí, pues bueno, en realidad el gran privilegio que tenemos como universitarios también implica una gran responsabilidad, ¿no? Por muy cliché que se escuche, por muy Peter Parker que se escuche el asunto, es una realidad. Por cada asiento que tú ocupas como universitario, en algunos casos 70 y tantos alumnos o potenciales alumnos se quedaron fuera. Y entonces eso implica que tú tengas que hacer las cosas muy bien, ¿no? Por cada profesor que da una clase a un grupo que no leyó, que no reacciona, que no se deja de verdad influenciar por la ciencia, hay una gran cantidad de población que está sufriendo realmente, ¿no? Entonces,
Yo creo que es muy importante conocer nuestro lugar en el mundo, conocer nuestro lugar en la sociedad y con ese conocimiento tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ahí es donde tenemos que centrarnos, no distraernos, no pensar que las cosas son imposibles de resolver y que por ende tenemos que pues, nadar de muertito, ¿no? Hay que hacer algo, porque la apatía parece que a veces gana, ¿no? Hay que luchar contra la apatía y la única manera de verdaderamente luchar contra la apatía es como se ha hablado en muchísimos foros, es implementar y encontrar mecanismos prácticos aplicables de amor. Fíjate muy bien. Se piensa que el amor es la cosa más subjetiva del mundo, es el sentimiento más onírico y subjetivo que hay entre todos los sentimientos que hay. Pero yo creo que la traducción del amor como una herramienta práctica, como algo tangible, como algo que se mide, como algo que se aplica, es esencial para encontrar mecanismos que nos ayuden a salir del atolladero en el que estamos, que nos ayude a ser proactivos, que nos ayude a hacer algo más que mi vecino. O sea, yo creo que así como el miedo es el mecanismo más certero para inmovilizar a alguien, el amor, por muy cliché que se escuche, es el mecanismo más práctico y más real para salir de los problemas que tenemos actualmente. Desde el incremento en la temperatura a nivel global hasta el consumismo individualista que tenemos. Absolutamente todo. Sí. Es lo único que verdaderamente nos va a conectar entre lo social y el sistema biofísico que nos alberga, ¿no? Es lo único que nos va a permitir un día decir, estamos en la naturaleza adentro, ¿no? Y listo. Si hay un mensaje que tengo que dejar es ese. Encontremos mecanismos reales para aplicar y conocer los diferentes patrones de amor que nos tienen que mover. Porque un verdadero revolucionario está fuertemente ligado a intensos sentimientos de amor y necesitamos revoluciones. Es eso. Ya lo dijeron los Beatles. All you need is love. All you need is love. Entonces, exacto. Pues sí, Doc. Muy buen Así mensaje. Gracias por darme la oportunidad. Yo estoy encantado siempre que tengo oportunidad de hablar y de decir cosas que vayan más allá de lo académico, siempre es una gran oportunidad. Y creo que todos los académicos deberíamos abrirnos un huequito para reflexionar y pensar más allá de lo que nos mueve en el libro, en la computadora, en el artículo, etcétera, ¿no? Entonces, gracias por darme esa oportunidad hoy. Doc, es un placer tenerlo aquí y pues considere este su espacio. Muchas gracias. Nos volveremos a ver en alguna otra ocasión, seguramente. Yo sé que sí. Aquí pues, tienen siempre un escritorio, un asiento, alguien con quien hablar y café, que de eso vivimos. ¿Vale? Muchas gracias. Mil gracias. No, al contrario. Gracias.